de Boyle tiene una expresión matemática, ¿cierto? ¿Cuál es esa expresión matemática de la ley de Boyle? Nos dice que la presión por el volumen es igual a una constante. Y esa constante se da cuando la temperatura y la masa son siempre la misma. Es decir, entre un momento y otro vamos a tener el mismo valor de temperatura y la misma masa de gas. La cantidad de gas no la vamos a cambiar. Entonces, la presión por el volumen resultan siendo una constante, un valor constante, donde, como bien dice acá, P equivale a la expresión de presión, V corresponde al volumen y la K es la constante cuando la temperatura y la masa son iguales o permanecen iguales. De igual manera, la ley de Boyle la podemos utilizar para evaluar un antes y un después. Es decir, podemos modificar algunas cosas manteniendo la misma temperatura y lo que vamos a determinar es la variación que tiene la presión o el volumen en un caso determinado. Entonces, para determinar ese cambio en la presión o en el volumen, ¿cierto? A una temperatura constante, eh, tenemos la ecuación presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, ¿cierto? Para hablar de unas condiciones iniciales y de unas condiciones finales. Las condiciones iniciales las tomamos como 1, las condiciones finales o cuando se ha generado un cambio, lo tomamos como 2. ¿Listo? Presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2. Entonces vamos a tomar el apunte de esta diapositiva y ya les voy a explicar entonces con las fórmulas cómo se determinan las fórmulas para Profe, hallar presión y volumen en un caso determinado. Dime, Mariana, ¿me estabas hablando? profe, Señora. esto, es- sí, profe, es que tengo muy mal internet. No sé si me estás escuchando bien, pero profe, solo veo Sheila No, ya está la pantalla. Chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, ya se está viendo la pantalla donde está explicado eh, pues, el apunte que deben tomar. Espérame un segundo. Te voy a tomar un pantallazo. O si quieres, exacto. Sales y vuelves a entrar a ver si de pronto es viable que puedas ver la pantalla. Bueno, chicos, entonces, como les decía, a partir de la ecuación que tenemos para verificar situaciones de antes y después o iniciales y finales, que es presión 1 por volumen 1 igual a presión 2 por volumen 2, entonces podemos determinar las fórmulas con las que vamos a estar resolviendo problemas relacionados con la ley de Boyle. Vamos a deducir esas fórmulas en la siguiente diapositiva. Entonces, permítanme aquí, mientras escribo la ecuación. Entonces tenemos que presión 1 por volumen 1, aquí voy a colocar el por chiquitico para que tengamos presente que es una multiplicación, es igual a presión 2 por volumen 2. Presión 2 por volumen 2. Esa es la ecuación que tenemos para determinar el antes y el después, teniendo en cuenta que presión 1 por volumen 1 es una constante
y que presión 2 por volumen 2 también corresponde a una constante. Entonces, vamos a determinar cuántas variables tenemos en esta ecuación. ¿Quién me puede decir cuántas variables hay en esa ecuación? Muy bien, sí señor, Juan, 4 variables. Presión 1, volumen 1, presión 2 y volumen 2. Eso quiere decir que vamos a tener 4 ecuaciones a partir de las cuales podemos resolver ejercicios. Es decir, nos pueden preguntar la presión inicial, el volumen inicial, la presión final o el volumen final, ¿cierto? Cualquiera de estas nos pueden preguntar en un ejercicio. Entonces, la presión inicial es la presión 1. Presión 1. Vamos a despejarla de esa ecuación. ¿Qué variable está acompañando a presión 1? Volumen 1, muy bien. ¿Y qué está haciendo esa variable? ¿Qué operación tiene esa variable ahí? Multiplicando, perfecto. Entonces, está bien, muy bien, Juan. Tengo que pasarla al otro lado de la ecuación, pero no la paso a multiplicar, sino a hacer la operación contraria, que es la división. Entonces, del otro lado nos va a quedar presión 2 por volumen 2 y ese volumen 1 que estaba acompañando a la presión 1 lo voy a pasar a dividir. Y de esta manera se puede hallar la presión inicial. Presión final por volumen final sobre el volumen inicial. ¿Listo? Ahí tenemos nuestra primera ecuación. De igual manera, puedo hallar el volumen inicial. Al volumen inicial lo está acompañando la presión inicial y también está multiplicando. Entonces, para despejar volumen 1, voy a pasar la presión a dividir. Entonces me queda presión 2 por volumen 2 y pasamos a dividir la presión 1. ¿Listo? Nos queda despejada el volumen 1. Y esta es la ecuación que vamos a utilizar cuando nos corresponda hallar volumen inicial. Pasamos con la siguiente. Entonces vamos a despejar presión 2. ¿Qué está acompañando a la presión 2? El volumen 2, ¿cierto? Y también está multiplicando. Entonces, este volumen 2 que está multiplicando lo paso al otro lado a dividir, de tal manera que la presión 2 me va a quedar como presión 1 por volumen 1 dividido en volumen 2. Y ya tenemos la forma de hallar la presión final, en caso de llegar a necesitarla en un ejercicio. Y por otro lado, tenemos el volumen 2. Entonces, en el volumen 2, lo mismo, fíjense que al volumen 2 lo acompaña la presión 2. Esa presión está multiplicando, por lo tanto, la pasamos al otro lado a dividir. Entonces nos va a quedar como presión 1 por volumen 1 dividido en presión 2. Y de esta manera, entonces tenemos las 4 variables, las 4 fórmulas que nos van a permitir desarrollar ejercicios relacionados con la ley de Boyle, resolver problemas relacionados con la ley de Boyle. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta, algo que no se haya entendido? ¿Me indican si tienen alguna inquietud? Bueno, entonces si no hay ninguna inquietud, por favor tomamos el apunte de las fórmulas con las que vamos a trabajar los diferentes ejercicios de la ley de Boyle. Toman el apunte, ya continuamos.
Vamos entonces a ver algunos ejemplos de ejercicios o de problemas que se pueden resolver a partir de la ley de Boyle. La indicación es que por favor primero prestamos atención a la explicación, al ejercicio y posteriormente sí toman los apuntes para que por favor nos quede claro lo que vamos a estar revisando. ¿Listo? Dice el primer ejercicio, se infla un globo con 1,5 litros de helio a 560 milímetros de mercurio. Si el globo se eleva hasta alcanzar una temperatura donde la presión, una altura, perdón, donde la presión es de 320 milímetros de mercurio, ¿cuál será el volumen del globo? Entonces, para todos los casos, lo primero que vamos a hacer es determinar los datos que nos da el ejercicio, ¿cierto? Los datos que nos está mostrando el problema. ¿Qué datos tenemos? Nos dice que se infla un globo con 1,5 litros de helio. Ese 1,5 litros es una unidad de ¿qué? ¿Es de presión, es de volumen, es de temperatura? ¿De qué es 1,5 litros? Volumen. Muy bien, Juan, es volumen. Entonces, podríamos decir que ese es el dato que corresponde al volumen inicial, ¿cierto? Nuestro primer volumen es de 1,5 litros. Perfecto. Y nos dice a 560 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio es unidad de ¿qué? Depresión. De presión. Muy bien. Entonces, la presión 1 es igual a 560 milímetros de mercurio. 560 milímetros de mercurio. Luego dice, si el globo se eleva hasta alcanzar una altura donde la presión es de 320 milímetros de mercurio, entonces ya tenemos la presión final, ¿cierto? Que es 320 milímetros de mercurio. Nos preguntan cuál sería el nuevo volumen del globo. Es decir, vamos a hallar el volumen 2. Listo. Fíjense que ya tenemos los datos del problema. Y de paso, pues esto nos garantiza hacer una lectura correcta de la información que tenemos. Entonces, se infla un globo, ese globo tiene 1,5 litros de helio y está a 560 milímetros de mercurio. Dice, si el globo se eleva hasta alcanzar la altura de presión 320 milímetros de mercurio, ¿cuál será el nuevo volumen? Ok, vamos a determinar el volumen final. Antes de pasar al desarrollo matemático, quiero que revisemos lo siguiente. ¿Cómo está variando la presión? ¿Cómo está variando la presión en este ejercicio? Disminuyendo. Muy bien, disminuyó la presión, ¿cierto? Empezamos por 560 y terminamos en 320. Si la presión disminuye, ¿qué esperamos que suceda con el volumen? Aumente. Muy bien, exacto, que el volumen aumente, porque recordemos que tenemos una función inversamente proporcional. Mientras una aumenta, la otra disminuye. Entonces, al disminuir la presión, lo que esperamos es que aumente el volumen. Perfecto, entonces vamos a mirar si efectivamente eso ocurre. Volumen 2, utilizamos nuestra ecuación que nos dice que es igual a presión 1 por, ustedes ya la tienen allá en su cuaderno, volumen 1 sobre presión 2. Ya tenemos la ecuación, lo que hacemos es cambiar los datos, reemplazar los datos, recordando siempre utilizar las unidades. Entonces, la presión 1 son 560 milímetros de mercurio. Ok, Juan. El volumen 1
es 1,5 litros, 1,5 litros, y esto dividido en la presión 2. La presión 2 son 2.625 litros. 320 milímetros de mercurio. Aquí se cancela milímetros de mercurio con milímetros de mercurio y el resultado nos debe dar en litros, ¿cierto? Nos debe dar en litros. Entonces, tenemos que 560 por 1,5 dividido 320 y eso nos va a dar 2,625. Pero como vamos a utilizar solamente dos cifras, vamos a dejar como resultado 2,63 litros. ¿Por qué 63? Cuando el número que sigue a la segunda cifra, es decir, la tercera cifra decimal, es 5 o más de 5, la segunda cifra la aproximamos al siguiente dígito, o sea, a 3. Si es menor de 5, la dejamos como está. O sea, si hubiera sido 2,63, por ejemplo, lo dejamos, perdón, 2,623, lo hubiéramos dejado como 2,62. Pero cuando es 5 o más de 5, entonces la segunda cifra la pasamos al siguiente dígito. ¿Estamos claros en la resolución de este problema? Entonces, lo primero que debemos hacer es tomar los datos para poder determinar qué me están preguntando. Analizo cuál es el comportamiento de acuerdo con la ley de Boyle y luego sí paso a la parte matemática y puedo confirmar que efectivamente el volumen pasó de 1,5 a 2,63, es decir, aumentó debido a que la presión disminuyó. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, lo de la aproximación. Bueno, lo voy a escribir aquí a un ladito, solamente para que lo tengamos en cuenta, pero esto no lo vayan a copiar. Por Profe, ejemplo, tenemos que el resultado, ya te doy la palabra, el resultado es 2,625, ¿sí? Entonces, fíjense que la cifra, la tercera cifra es un 5. Cuando es 5 más de 5, entonces esta segunda cifra se sube, es decir, la pasamos al 3. Si hubiera sido 2,623, por ejemplo, esta tercera cifra es menor de 5. Entonces lo dejamos así como está. No lo subimos a la siguiente cifra, sino que la dejamos así como está. Eso es lo que nos enseñan las leyes con respecto a la aproximación de cifras. Entonces, si yo voy a dejar dos cifras decimales, pero tengo más cifras, me fijo en la tercera. Si es 5 o más de 5, esta se sube, ¿cierto? Si es menos de 5, entonces la dejamos tal cual como está. Ahora sí quedó claro por qué el 63. Listo. ¿Qué otra pregunta había? profe, era si solo se toma la tercera cifra. Solo la tercera, sí, solamente tenemos en cuenta la tercera. Listo, entonces tomamos por favor el apunte del ejercicio, la resolución y ya hacemos otro ejemplo. Si alguien tiene preguntas, si algo no ha quedado claro, por favor, me avisan para que no vayan a quedar vacíos en el tema. El siguiente ejemplo nos dice lo siguiente. Un gas ideal ocupa un volumen de 4 metros cúbicos a una presión absoluta de 2000 kilopascales. ¿Cuál será la presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos a temperatura constante? Entonces, lo mismo, ¿cierto? Lo primero es determinar los datos que nos está dando el ejercicio para saber qué es lo que nos están preguntando, lo que debemos hallar. Entonces, en primer lugar nos dice que un gas ocupa un volumen de 4 metros cúbicos, es decir, el volumen inicial
es de 4 metros cúbicos. A una presión, ya nos están diciendo que el valor de la presión cuando tiene ese volumen es de 2000 kilopascales. 2000 kilopascales. Y nos dicen, ¿cuál será la presión? Entonces me están preguntando por la presión 2. ¿Cuál será la presión si el gas es comprimido lentamente hasta 2 metros cúbicos? 2 metros cúbicos. Ya tenemos entonces nuestro ejercicio y vamos a intentar, bueno, primero hacer el análisis y segundo intentar resolverlo aún sin hacer las operaciones, porque podemos analizarlo y sacar el resultado. Entonces miremos acá. ¿Qué pasó con el volumen en este ejercicio? Disminuyó. Disminuyó, ¿cierto? Muy bien, disminuyó el volumen. Por lo tanto, esperamos que la presión Aumente. aumente. Muy bien. ¿En cuánto disminuyó el volumen? En 2, En 2. ¿cierto? Estaba en 4 y pasó a 2. ¿Qué es 2 de 4? Muy bien, Juan, la mitad, ¿cierto? 2 es la mitad de 4. Por lo tanto, esperamos que la presión ¿a cuánto llegue? Doble. Al doble, muy bien. O sea que entonces la presión vendría a ser de, bien, como lo escribieron, 4000 kilopascales. Fíjense que pudimos resolver este ejercicio sin siquiera hacer la operación, solamente analizando la información que nos da el problema. Eso es lo que debemos hacer siempre a la hora de resolver un problema, un análisis. Y en el análisis, pues vamos a poder, inclusive en este caso, resolverla. En las pruebas saber muchas veces no nos dan números, nos dan situaciones para que nosotros podamos deducir este tipo de cosas. Por ejemplo, si nos van a decir si el volumen disminuye la mitad, quiere decir que la presión aumenta el doble y no me van a dar ningún valor, solamente es para que yo haga esa deducción. Sin embargo, corroborémoslo ahora sí con la fórmula. Entonces, la presión 2 es igual a la presión 1 por el volumen 1 sobre el volumen 2. Solamente para verificar que efectivamente ese es el resultado que íbamos a obtener. La presión 2 es igual a la presión 1, que son 2000 kilopascales, 2000 kilopascales, por el volumen 1, que son 4 metros cúbicos, sobre el volumen 2, que son 2 metros cúbicos. Cancelamos volumen, las unidades, metros cúbicos con metros cúbicos. 2000 por 4 nos va a dar 8000, ¿cierto? 2 por 4, 8, nos va a dar 8000, dividido en 2, 4000. 4000 kilopascales. ¿Ven? Entonces pudimos comprobar que efectivamente esa era la respuesta. Después de haber hecho el análisis y habiéndolo sacado simplemente por el análisis, ya lo que hacemos con la fórmula es confirmar que efectivamente ese es el valor de acuerdo al comportamiento que conocemos de la ley de Boyle. Entonces, por favor, tomamos el apunte de este segundo ejemplo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, esto 200 por 4 da 800 y Es dividido en 2 2000, daría 400, ¿no? es 2000. Ah,
Ahora es que bien. Perdón, Ok, profe. es 2000. Vale. Bueno, chicos, entonces con este ejemplo terminamos nuestra clase por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar en química la próxima semana, ya que el jueves tenemos la entrega de informes académicos y pues no tendríamos clase. Pero entonces recomendarles que para la próxima clase tengan su calculadora para realizar ejercicios de este tema. ¿Listo? Y nos encontramos mañana nuevamente en nuestra clase de física. Que Dios los bendiga, que tengan excelente resto de día, que descansen. Chao a todos. Chao, profe. Buen día.